Mucho tiene que ver con poder animarse a cambiar, o sea, romper un status quo que tiene uno de estar en un marco de comodidad. Es decir, decretate algo, cumplilo. No te decretes 5 cosas para el día de mañana o para la semana, decretate cosas que vos considerás que podés cumplir. Mati, bienvenido. Hoy estamos con Matías Faerman, CEO de Farmacias Vilela. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Así es, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez, ¿no?, que estás en un podcast, me Es comentaste. mi primera vez, así que un lindo desafío Súper. y ánimo para poder conversar lindo. Es fuerte el desafío de estar en un podcast, hablar a las cámaras, justamente tras bambalina hablábamos de eso. Eh, ¿Qué tan importante consideras que es esto hoy en día, ¿no?, para los líderes de las empresas? Hablar o exponerse a redes sociales, primero lo difícil que es, ¿no?, que lo comentábamos, y segundo, también todo el beneficio que eso te trae, ¿no? O sea, ¿qué beneficios crees que eso te puede traer? Yo creo que tiene que ver y está muy ligado a poder expandirte, abrirte a lo que es el mundo o tu ecosistema, que te conozcan de otra manera. Que te conozcan de manera más cercana, ¿no? Cómo eres. Exacto, que vos puedas y tengas la libertad de expresarte. Entonces, hoy con las redes sociales y con la exposición que hay, con la Se posibilidad de puede, exposición, lo hablo de manera positiva, claro, tenés la posibilidad de mostrarte, de que te conozcan. Por lo tanto, me total, parece que es una gran oportunidad para abrirte al mundo, si querés tal decir. cual. Ah, Gran oportunidad y gran desafío, ¿no? Porque no es fácil, ¿viste? Se ve fácil, tipo, cuando uno ve por ahí a través de Reels, en Instagram o de un podcast mismo, que te inspiras y te llevas mucho aprendizaje del podcast que veas, eh, pero detrás de eso hay personas, como todas, que tienen ese miedo de mostrarse a cámaras, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede superar ese miedo? ¿O cómo te sientes tú, por ejemplo, ahora que es tu primera vez en un bueno, podcast? nervioso. Eh, Creo que hay que animarse, eh, hay que perderle el miedo y poder entablar este tipo de conversaciones. Creo que contar la experiencia de uno, compartirla, es lo que hace y lo que alimenta a, a generar valor en las demás personas. Totalmente. Pues si nosotros tenemos la posibilidad de entrar a las redes sociales y ver lo que comentan otros o nos tratan de inspirar, ¿por qué nosotros no, exponiéndonos de la manera que nos pueda salir, no Claro. podemos hacerlo? Sí, Eso, porque ahí entra el tema de ser auténtico, ¿no? Que justamente lo hablaba con otro invitado que estuvo en el podcast, que conozco de mucho tiempo y que una vez se encendieron las cámaras, me puse nervioso y dije, pero ¿cómo es esto? Si ya voy por el 5.º episodio y aparte es alguien que conozco de hace rato, me pongo nervioso. Eh, y él me dijo, trata de ser auténtico, genuino, lo que te salga, ¿no? A veces uno no está en el mejor momento, un día puedes estar muy animado y otro día puedes estar un poquito triste por alguna noticia o lo que sea, y tratar de ser alguien diferente, capaz de donde está ese miedo y lo que no gusta en las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales ahorita está con tanta perfección que se valora muchísimo la vulnerabilidad, ¿no? Esa persona que es real. Porque exactamente. hay tanta información que ahora hay desinformación porque no sabes a quién creerle, Bueno, pero ¿correcto? es como vos bien decías, es romper con la imagen y sacarte ese chip de el qué dirán, el otro. Entonces, Exactamente, ahí es exactamente. donde uno puede romper esa barrera y poder expresarse, porque si es valorado lo auténtico, bueno, tenés que ser Total, vos y expresarte total. de la manera que sos. Y es verdad que nos preocupa mucho eso de que digan los demás, ¿no? Que piensen los demás, cuando realmente no te suma, pero en lo En lo absoluto. absoluto. Eh, y yo he escuchado a muchas personas grandes y de las cosas que se arrepienten es justamente no haber hecho algo que querían hacer por miedo al que dirán. Es de los arrepentimientos top Ah, sí, cuando una persona es ya más grande. Entonces, creo que uno tiene que escuchar también eso, ¿no? Y atreverse. sin duda. Che, pero nos fuimos. No importa, pero está bueno. Farmacias Como Vilela. intro, como intro. Vamos con Farmacias Vilela. Dale. Yo sé poco y nada de la industria farmacéutica, así que probablemente aprendo un montón hoy con vos, que eres CEO de esta cadena de farmacias importante en el país. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo empezó esa historia de Farmacias Vilela y cómo es tu rol dentro de la empresa? Ok. Bueno, Farmacias Vilela es una empresa familiar. Comienza fundándola mis padres, Jorge,
y después mi madre, Patricia, que se suma a la colaboración y a todo el inicio startup de la empresa. Eres segunda generación. Yo Entonces. soy segunda generación. Se comenzó y se inició en el año 79, en abril, mayo del 79, por lo tanto ya tenemos la empresa ya tiene una trayectoria de 45 años y más. Comienza por la zona de San Justo, por allá por La Matanza, y a medida que fueron pasando los años, se fue desarrollando en Bocas, el ingreso primero de un hermano mío, y luego ingreso yo y mi hermana. Así es como se va ingresando la familia a la empresa. Buenísimo. Una empresa familiar. Sí. Bastante lindo eso. Che, ¿y qué piensas o sea, qué fue lo que te animó a trabajar en la empresa de tus viejos o sumarte a este proyecto? No era muy consciente la realidad que a esa edad, 21 años cuando comencé, hoy tengo 50, yo venía, ¿no? Me sorprendiste. Yo venía, gracias, yo venía de otro palo totalmente diferente que era el deporte profesional. Yo fui tenista y fue una pasión que tuve prácticamente desde los 6 años. A partir de ahí no lo largué más, siempre me gustó el deporte, el alto rendimiento y la competencia. Decido dejar, ahí es donde se me apaga un poquito el fuego de todo lo que es ese mundo de la alta competencia y decido empezar a estudiar y también ahí empezar a trabajar en la empresa de mis padres. Dijiste, vamos a dejar la joda, ahora sí me enseñan las mentiras. No, a ver, fue inmediato. Dejo ese año que dejo el tenis, lo dejo a fin de año. ¿Por qué pasa eso? Porque tenía muy claro que en cuanto se me apagaba la llama y no estaba en un 100%, me tomé la decisión y tenía claro que iba a dejar digamos, la búsqueda de vivir y de que mi sueño siempre fue ser un tenista profesional, estar dentro de los 100 del mundo y, bueno, y poder vivir de eso y generar riqueza también con algo que me apasionaba. Lo dejé, se me apagó el fuego y fui directamente a un estudio. Vos me decías, a los 18, vas a trabajar en una empresa familiar o en una empresa o estudiar una carrera, y te digo que no. Pero fue inmediato, apagué como el chip de esa carrera y me prendí inmediatamente en el chip de lo corporativo. Nada, y me gustó y me apasioné. La verdad que me encantó. Hice en simultáneo la carrera con el trabajo. Perfecto. Y ahorita me imagino que de hobby queda el tenis por ahí, ¿no? De hobby, sí, juego muy poco. La verdad que también un poquito. Juego regularmente 1 o 2 veces por semana, pero me fui por el deporte grupal, por el fútbol. Otra pasión que tenía fue el fútbol, de muy chico. Es otra cosa. Sí. Más exigencia física, ¿no? Sí, sí. El tema de lo grupal, el tenis es un deporte muy individual, muy solitario, que tiene sus cosas buenas y sus cosas duras, ¿no? ¿Y qué comenzaste haciendo en Farmacias Vilela cuando diste ese vuelco de yo arranco de cero, arranco en un depósito de una de la farmacia principal con la que se iniciaron mis viejos, y arranco en un depósito acomodando, recibiendo, nada. Sin beneficio por ser familia, ¿no? No, arranco para conocer siempre, y en ese momento, siendo un negocio tradicional en esa época, cuando yo ingreso, que fue ya prácticamente van a ser 30 años, se iniciaba de cero, acomodando, como los medicamentos van por laboratorio y tienen, la cajita puede ser igual, pero te modifica el gramaje de la molécula o la cantidad de medicamentos o de pastillas que hay, vos tenés que ser muy prolijo en cómo acomodás, ordenás y demás. Bueno, sí, muy prolijo y ordenado. Si no, uno se puede confundir. Hoy, bueno, el negocio puede estar más o menos automatizado con robots, pero todavía sigue siendo muy tradicional esta cuestión de cómo es el manejo y la gestión del inventario. ¿Y en cuánto tiempo tuviste desde que empezaste hasta ahora, que eres el CEO de la compañía?
Y fue, yo estoy dirigiendo la empresa aproximadamente 14, 15 años. ¿Sí? Después de la crisis del 2001, en unos años 2004, 2005, yo empiezo a tomar más preponderancia en lo que es la dirección y la gerencia general de la empresa, donde empiezo a tener un rol mucho más abarcativo e integral de toda la empresa. Después yo fui paso a paso, te dije, comencé por el depósito, después fui por sucursal, después fui a una administración, después tomé compras y manejé todo el área de compras de la compañía, relacionamiento con proveedores. Por lo tanto, fui como paso a paso hasta llegar a dirigir la empresa. 14 años me dijiste. Sí, aproximadamente sí. ¿Y qué sientes que aprendiste en estos 14 años como CEO de una cadena de farmacias como lo de Farmacia Vilela? Bueno, un montón de cosas. La verdad que te puedo decir que tiene que ver con mucha fortaleza mental también, que es algo que se puede equiparar hasta con el deporte, porque tenés avatares, tenés cuestiones macros y tenés cuestiones micros. La empresa familiar, en general, son bastante rústicas hasta que vos decidís profesionalizar, o si tenés la intención y el propósito de profesionalizar. Que generalmente lo viene a ser una segunda o tercera generación. Exacto, entonces... Es como que cada generación tiene un rol, ¿no? La primera es justamente eso, trabajo duro, estamos armando algo desde la nada misma, entonces no importa el método, importa es que se haga. Totalmente. La segunda generación después capaz vienen a imprimir un poquito más de profesionalismo y capaz una tercera también tecnología e innovación, ¿no? Capaz en tu caso, segunda generación, vienes a imprimir todo eso desde ya, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita en Farmacias Vilela respecto a ese tema, ¿no? O sea, ¿qué sentiste tú que le imprimiste desde tu dirección a Farmacias Vilela desde lo que era hace más de 10 años atrás? Yo principalmente lo que tengo es que soy bastante inquieto, puedo decidir realizar un cambio o un proyecto, finalizo ese proyecto y lo estoy mirando a la semana, no solamente para corregirlo, sino para ver cómo puedo mejorarlo. Estoy constantemente, creo que soy muy exigente conmigo, pero a su vez creo desde la parte positiva de eso, impulsa siempre a innovar o a buscar cambios que mejoren la calidad de laburo, que mejoren los resultados, lo que se busca, lo que se define. Por lo tanto, esa es la parte buena. La parte mala o la parte no tan buena tiene que ver con disfrutar un poquito más del proceso, de lo que se hace, y que todo significa que es el camino hacia el logro de los objetivos definidos, con las proposiciones y demás. Claro, que lo interesante no está en llegar, sino en el camino, ¿no? A veces. Exacto, y creo que eso empieza a tomar más sentido cuando realmente podés bajar 3 cambios y disfrutar más de lo que estás haciendo. Solo que estoy trabajando fuertemente ahora, es difícil, pero es lindo, por lo menos a mí me gusta, que tiene que ver de estar constantemente definiendo el propósito, la razón de ser, tanto de cada rol, de cada persona que trabaja en la empresa, como del área, porque a partir de ahí vos empezás a definir planes de acción muy en línea y acorde a lo que te propones. Y ahí es donde empieza a tomar más sentido. Claro, empieza a tomar... Eso lo facilita, porque si tú tomas las decisiones en base a un propósito, es más fácil tomar una decisión en cuestión, porque todo el día estamos tomando decisiones y a veces no tenemos la información suficiente como para tomar una decisión totalmente seguro sobre algo, y a veces es un poquito de intuición, ¿no? Tanta intuición también es malo. Cuando tienes un propósito tienes algo a que atarlo, ¿no? Este es nuestro propósito y las decisiones tienen que estar alineadas a esto. Exacto. Y viene, exactamente, y viene en línea con el inicio, con cómo se manejaba antes, que uno tenía en la mente todo, y más allá de que si te acordás o no lo que tenés en mente, es algo que tenés vos y es muy difícil compartirlo o que te lo puedan entender. Por lo tanto, tiene que ver no solamente con el proceso de profesionalización, sino que eso, bajarlo para poder clarificar a
a toda tu gente, a todo el que te acompaña en todo este proceso y en los proyectos, para que ellos puedan aportarte valor también a vos y le puedan aportar valor a su equipo, a su gente y demás. Comunicación asertiva, ¿no? Para que Sí, bueno, puedan entender. esto es otro trabajo, son como micro desafíos que pesan mucho y que yo creo que hacen la diferencia. Son las cuestiones que hoy te pueden hacer la diferencia a nivel cultura, a nivel valores, que impacta en la competitividad que también, porque si vos te comunicás mejor, llegás mejor a la gente y demás, eso se traslada y se impulsa a tu cliente. ¿Sí? Primero lo trabajás con tu cliente interno, que son tus empleados, son tus colaboradores, y eso después trasciende hacia afuera. Bueno, en eso estamos trabajando. Tal cual, metámonos ahí en el equipo, que considero que es una de las cosas más relevantes en una empresa. Construir un buen equipo, ¿no? Y después de construir un buen equipo, coordinarlo de la mejor manera y facilitarle su accionar. ¿Cómo funciona eso en Farmacias Vilela? O sea, ¿cómo te comunicas tú con tu equipo? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo lo armaste? ¿No? Porque también puedes tener un equipo lindo que pues, es lo que se ve desde afuera, ¿no? Pero ¿cómo se arma ese equipo también, no? Bueno, hoy es una foto, tiene que ver con trabajo que venimos haciendo con todo el equipo de recursos humanos, con mi hermana y con toda la gente que está atrás de esto. Pero sí, también es un gran desafío, me parece que es uno de los pilares más importantes que puede tener la empresa. Primero, definiendo hacia dónde querés ir para definir las áreas, las personas que van a estar a cargo, los perfiles y demás. Es un equipo lindo porque tenemos gente de muchos años que más allá de la confianza fueron en línea profesionalizándonos con nosotros, con cada propuesta de capacitación o de cursos, más allá de lo que individualmente cada uno puede hacer, de leer. Pero bueno, tuvo que ver con un proceso de estar alineados, ir codo a codo con el desarrollo personal y de la empresa. ¿Vos participás en la parte de reclutamiento del equipo o en algún momento participaste en Participé bastante tiempo, hoy no tanto, pero sí en lo que puede impactar directamente en mí o que puedan ser mis reportes directos, participo. Hoy ya es poco. En todo lo demás tenemos el área de recursos humanos, que es el que trabaja día a día con eso, ¿no? Buenísimo. Y cuando tuviste esa responsabilidad, ¿cómo te basabas para escoger a las personas correctas? Bueno, tiene que ver con un proceso, con una técnica de reclutamiento, pero yo era y soy más de una entrevista de café. Contame, te escucho, la mirada, la manera que me comentás, la autenticidad, las ganas. Yo soy más de eso. Después, los técnicos y los más expertos en cómo hacer la entrevista y demás, eso se los dejo a la gente, a las personas de recursos humanos. ¿Sí? Pero así es de la manera que me manejo. Y hoy estamos trabajando, que ya venimos trabajando hace unos cuantos años, con una cuestión de indicadores que marcan tanto una cuestión quali como de quanti, ¿no? Digamos, hay objetivos dispuestos que tienen que ver con lograr objetivos de rentabilidad o de ventas, pero hay otros KPIs que utilizamos que tienen que ver con el compromiso, con cuestiones de equipo, cuánto valor se le agrega digamos, a la empresa desde su posición y de su rol, a la gente, a sus colaboradores. Entonces, ahí vamos definiendo una cuestión que trabajando eso internamente sabemos que impacta directamente en un resultado cuantitativo. También. Sí, viene después por añadidura. Mati, y cuéntame, en Farmacias Vilela, yo por ahí estuve viendo el Instagram, tiene unas lindas redes, por cierto. Gracias. Un buen feed. Y también veo que están metiendo mucho de e-commerce, ¿no? O sea, se están viendo mucho en ese tema. ¿Nos comentas un poquito de eso? Sí, con el e-commerce nosotros arrancamos hace pocos años. En realidad comenzamos allá por el año 2020, el año de la pandemia. Fue difícil. Nosotros estamos en un sector donde está bastante regulado, donde medicamentos no se pueden vender hoy por e-commerce, pero sí todos los otros rubros que
se llama no medicinal, que es perfumería, accesorios y algunas cuestiones más. Pero creemos que... ¿Tracción el e-commerce? Bueno, Ahí depende, metiéndole. o sea, eso dependiendo ¿De qué producto? cuánto invertís, cuánto lo alimentás y cómo lo construís el e-commerce. Claro. De la misma manera que es como lo que pasa con el off, con las tiendas, empezar a saber cómo definís tus objetivos, hacia dónde querés ir, pero creo que hoy el e-commerce no solamente te agrega valor digamos, a tu empresa y a la marca, sino que impacta también en la tienda física. Es poder estar de alguna manera para tu cliente, para tu consumidor, también digamos, en el celular o en la computadora, que te vean y poder ofrecer. Y también ayornarte a la realidad de hoy, que cada vez más gente hoy te consume por e-commerce, por el canal digital. Tal cual. Sí, hay que tener esa omnicanalidad para poder satisfacer cada personalidad, ¿no? Porque está todavía el tradicional, pero también hay mucho de tech que prefieren estar en su casa y piden el pedido online No, en su casa. O sea, la gente hoy, vos vas a averiguar físicamente por un producto, inmediatamente te puedes meter en una plataforma, en Mercado Libre, en cualquier plataforma para comparar precios, total, principalmente. total. ¿Para qué entras a eso? Para comparar precios. Sí. Y después, bueno, uno elegirá por precio o por servicio. Exactamente. Y es ahí donde uno tiene que tener la inteligencia y qué es lo que va a buscar para realmente alimentar orgánicamente, pero también definir objetivos hacia dónde querés ir de una manera más concreta, pues si no te perdés en la inmensidad de lo que es este mundo digital y empezás a mezclar cuestiones de que vos como misma persona podés ir a la farmacia, comprar físicamente, pero a su vez también hoy puedes comprar un mismo producto por tu celular. Total, total. Y hablando de todos esos beneficios que nos ha traído la tecnología, en cuanto a tecnología, ¿qué está haciendo ahorita Farmacias Vilela como para alinearse por allá a las tendencias tecnológicas? Bueno, sumamos mucho plataformas digitales, o sea, nuevas tecnologías para poder, por ejemplo, tenemos desarrollado un CCB, que es un contact center, donde ahí concentramos el diálogo y la interacción que tenemos no solamente propios digamos, las personas que trabajan en farmacia Vilela, sino con nuestros clientes externos, los que llaman por teléfono, los que se comunican por WhatsApp, los que se comunican a través de nuestro sitio e-commerce o nuestra web. Entonces, ahí unificamos una misma línea de interacción y de conversación. Eso es uno. Después tenemos incorporado, que hoy ya es más común y está en varios sectores de empresa o hasta en clínica, que tiene que ver con sacar un número digital, los tiempos que te ordenan y demás. Y así tenés nuevas tecnologías que con miras a mejorar la calidad de servicio, ¿no? Digamos, de buscar inmediatez digamos, de mejorar la calidad en el tiempo y de vida de nuestros clientes. Excelente, excelente. Y volviendo al tema de empresas familiares, que es un tema, como te comenté antes, también que me interesa mucho, ¿cuáles sientes que son los pros y los contras de una empresa familiar, ¿no? Claramente tiene ventajas y desventajas. ¿Cómo, cómo se ha manejado eso en Farmacias Vilela, ¿no? Tomando en cuenta que, viste, tu hermana está en recursos humanos, están tus viejos, tu otro hermano, entiendo. ¿Cómo es esa relación que, viste, por un lado positiva, me imagino, porque se basa en la confianza que ya se tienen como familia, eh, pero por otro lado esa misma confianza capaz genera un trato diferente a si fueran otras personas que no fueran familia, ¿no? ¿Cómo mantienen ese equilibrio? Bueno, hay que ser muy prolijo, eso lo vas también aprendiendo con el paso de los años y con las situaciones y con las experiencias que vas viviendo, ¿no? Principalmente es la confianza y el respeto, que eso es lo que tienes que tener en realidad con todas las personas. Y después cuando vos podés definir protocolos, digamos, definís roles de cada persona, cuando vos clarificás realmente el perfil de cada una de las personas, como vos podés armar una descripción de puesto para una determinada persona en la empresa, también te lo tenés que armar para vos. Más allá seas
socio, accionista, director, estés operativo o no estés operativo en la empresa. Y una vez que vos definís concretamente qué rol vas a ocupar, todo eso después también se transparenta y es de la manera que te ve. Entonces, cuando vos empezás a ser más prolijo y la gente no se confunde. Obviamente, vos me decís hace unos cuantos años atrás, la gente lo puede usar a favor o en contra, porque una misma problemática, una misma situación, tal vez se la plantea a un socio y después se la plantean a otro. Y cuando ahí estás disasociado, no estás asociado y unificado, es donde pueden surgir los problemas. Lo pasamos, sí, lo pasamos, lo vivimos y hemos aprendido, por eso nos llevó a profesionalizarnos también como empresa familiar o como familia empresaria. Principalmente convertís empresa familiar, empieza así, y después te convertís en una familia empresaria. Me gusta la frase. Sí. Porque, bueno, Es otra cosa. y es otra cosa. Y ahí, obviamente que pueden surgir cuestiones con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá y demás, pero cuando vos desarrollas un sistema de reunión de directorio o de gerencia y demás, donde claramente identificás los puntos que hay que hablar y trabajar, bueno, al principio cuesta un poco más hasta que te vas soltando. Lo importante es que vos puedas mantener a lo largo del tiempo sistemáticamente ese tipo de conversaciones. Que sea sostenible. Claro, entonces, como todo, hay veces que se cree que uno con una reunión o una charla soluciona todo y no, porque ahí, claro, entonces, esas cuestiones también te das cuenta con la experiencia, con el tiempo, y bueno, es lo que yo te puedo hoy, con ese tiempo transcurrido, comentar que nos sirvió. Prolijos y profesionalizar también la empresa familiar. Bueno, vamos a hacer una dinámica que me gusta mucho, que es una dinámica sorpresa. Te lo puse ahí en la invitación, que es dinámica sorpresa. Yo tengo 2 mazos de cartas. Estas cartas tienen preguntas interesantes, profundas, y este juego está hecho de un podcast que se llama Aprender de Grandes. Sí. Un podcast de un argentino que se llama Jerry, o Gary, no sé cómo se dice. Pero es muy bueno. Es muy buen podcast, tiene invitados top, y es tan bueno que desarrolla este juego de cartas de muchas de las preguntas que le hacen en ese podcast, que son muy interesantes y que son muy disparadoras. Y la idea acá es barajar las cartas y que vos tomes una carta de cada mazo, picando para que no tomes la de encima, y respondas esas 2 preguntas. ¿Qué te parece la dinámica? Vamos. Ya que Le metemos. ya estamos jugando, así que vamos Ya no vuelta atrás, igual. vamos de lleno. Bueno, si quieres, toma una carta de cada mazo. La de arriba o de cualquiera. La del medio mejor, para que no... Eso. Perfecto. Y ahora, bueno, voltéalas y empieza por la que consideres que es la más fácil, que la verdad es que ninguna ha salido fácil, pero son interesantes. Bueno, acá tengo la del mazo rojo. La pregunta es, ¿qué otra persona te gustaría ser por un día? Son muy profundas, ¿viste? Pero interesantes. Y la otra, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber años atrás? ¿Cuál consideras que es la más fácil ahí? Voy a tener que pensar en las dos. Vale. Voy a tener que pensar en las dos. Uy. Déjame pensar, Dale. Déjame pensar. Pero yo, para no perderme, voy a arrancar con qué otra persona te gustaría ser por un día. ¿Sí? Y... generalmente, viste, te preguntan qué animal querés ser y demás, que la entrevista y demás. Pero en este caso, ¿qué otra persona te gustaría ser por un día? Sí, si quieres tomarlo en cuenta por profesión, capaz, ¿no? Sería fácil clasificarlo. No sé, un biólogo. No, pero científico. A ver, sí. No, en este caso yo siempre soñé, como dije al principio, soñé con ser un deportista profesional elite, estar
Bien. metido dentro de los 100 primeros y tuve a mis fans y mis ídolos y viene más por ese lado, digamos. ¿Te gustaría ser, por ejemplo, Nadal por un día? Sí, no específicamente Nadal, pero son otros gustos. pero Federer sí, digamos, por el estilo. Pero sí, Claro, también claro. me hubiese estado por un día, digamos. Está perfecto, está perfecto. Sí, así que viene por ese lado qué persona me gustaría ser. Excelente. Y la otra pregunta, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber años atrás? Yo creo que acá es donde hago la diferencia entre saber y tomar conciencia de algo, porque vos podés, por ejemplo, ya hace varios años leí que fue que me marcó bastante el libro de Padre Rico, Padre Pobre, De Robert Kiyosaki. de Robert Kiyosaki, y me marcó porque fue un libro que digo, bueno, no sé, yo no le, después de la facultad, como que tu lectura empieza a ser, al no ser que haga, digamos, que sigas con posgrados o MBA y demás. Claro. Me lo fumé o sea, en una noche. Me quedé despierto toda la noche porque me cambió el bocho de cómo, digamos, tema de cuestiones de finanzas personales, de empresas y demás. Entonces, yo, por más que lo haya leído y me haya tocado, tal vez no terminé de entender bien en ese momento que conocí algo nuevo. Fue cuando lo empecé a experimentar o lo empecé a vivir y hoy te puedo decir, soy mucho más consciente de ciertas cosas que antes, aunque lo haya sabido, lo haya escuchado, leído hace 10 años atrás, por ejemplo, Sí, ¿no? estás diferenciando mucho el saber del concientizar, ¿no? Exacto. Y ¿Qué tipo de cosas aprendiste o supiste de ese libro que no concientizaste en su momento y que la concientizaste después con las experiencias? bueno, a ver, eh, mucho tiene que ver con poder animarse a cambiar, o sea, romper un status quo que tiene uno de estar en un marco Una burbujita. en un marco de comodidad, y eso tiene que ver también con el emprendedor o con innovar y demás, y saber de que uno puede potenciarse o potenciar algo animándose a romper status quo, ¿sí? O innovar algo, continuar con algo que va, a medida que va pasando el tiempo, va generando cada vez más valor. Por lo tanto, yo lo que tomo de acá no es algo puntual respecto a un tema, sino a saber de que cuando vos entras en ese loop positivo de animarte a experimentar, creo que Aceleras. todo acelera, todo potencia y todo mejora. Claro que el camino no es de un punto A a un punto B siempre de una manera lineal, sino que tiene sus sinuosidades y sus cosas, y ahí es donde uno tiene que conocer y saber atravesar esas situaciones. Excelente. Pero todo te lo va a permitir el animarte, que es ni más ni menos que la mente. Cuando vos podés, bueno, y eso te va cada vez alimentando más de confianza. Total. Bueno, Mati, ¿qué consejos le darías a esas personas que están del otro lado respecto al atreverse, ¿no? Digo, capaz todo el mundo se quiere atrever, pero no encuentra cómo superar esas barreras mentales que impiden atreverse. ¿Qué consejos le darías? Bueno, primero es ir desarrollando hábitos que pueden ser por pequeñas acciones. Como decir, cumplir o respetar lo que vos pensás o querés hacer, que cuando llega el momento no lo haces o lo dejás para después. Entonces, primero arrancar por ahí. Entonces, si vos decís, arranco a la mañana
ir a correr y demás, hacerlo. Primero por respetar lo que vos, de alguna manera, se te cruza por la cabeza en una primera instancia. Y después eso te va llevando a más cosas que Te da son confianza también, ¿no? Exacto, entonces se construye, no es algo que vos decís mañana o la semana que viene quiero todo esto. No, se construye con hábitos, con decisiones y me parece que lo primero, tal vez esto es bastante de coaching, es decir, decretate algo, cumplilo. No te decretes 5 cosas para el día de mañana o para la semana, decretate cosas que vos considerás que podés cumplir. Eso te da confianza. Y te va sumando Y cada vez seguridad. te va dando más confianza, y cada vez más confianza, y la confianza te da fuerza, te fortalece. Eso es una. Y después la otra, para animarse y a romper barreras y demás, esto también viene de un cuento de libros que leí, que hay veces que lees libros muy técnicos y que no entendés, y después lees otro y que con un ejemplo te simplificó todo. Y a mí me simplificó un ejemplo de vas por la montaña y de repente llega una bifurcación y vos ya conocés un camino y el otro camino no lo conocés, pero llegás al mismo destino. Depende del ímpetu o de lo que quieres. Es decir, o vas por el mismo camino que ya conocés o agarrás un camino que no conocés, pero que te puede llevar a un mismo destino o hasta, te diría, más, ¿es cierto? Bueno, de tener esa iniciativa, decir, conozco nuevos caminos, agarro por un Open mind. camino diferente. ¿Por qué? Porque eso te lleva a conocer Cosas que nuevas cosas, no claro, sabés. que te estás limitando Personas, nuevas personas y demás. Y después, una vez que entendés, que primero entendés cuál es tu propósito, hacia dónde querés ir, la otra cuestión es saberte rodear de personas que realmente te eleven. Esa me gusta. Vamos a meternos ahí un A ratito. nivel general, digo, vos te empezás a rodear, que es lo que yo también le transmito digamos, a mi gente y demás, ¿no? Cuando vos definís un objetivo, primero el madre o el general, ¿sí? Vos definís bien hacia dónde querés ir, hacia dónde querés llegar, qué es lo que querés lograr. Después, cuando tenés que desarrollar tu plan de acción o tu plan de negocios, lo vas a desarrollar acorde a eso. Si no tenés bien claro hacia dónde querés ir o de lo que querés lograr, vas a dar lo mejor en escribir planes de acción, pero que tal vez están totalmente desviados, entonces ahí es donde se utiliza mal energía o se pierde mal tiempo, o llegás tal vez al mismo resultado con un nivel de energía o ineficiencia mucho mayor. Total, coincido. Che, y eso de rodearse de las personas correctas, para mí clave en todo lo que uno quiera, en todo lo que uno se proponga lograr. ¿Cómo te rodeas de las personas correctas? Viste que cuesta decir o alejarse del círculo social que tienes por defecto, ¿no? ¿Cómo Bien, se logra digamos, eso? no es algo simple, es algo que se va construyendo. Me parece que primero tenés que, esto es muy de psicología, ¿no? Pero es algo que primero tenés que conocerte bien, saber cuáles pueden ser tus fortalezas y tus debilidades, y saber de que, y a partir de ahí, tiene que ver también con feeling, con un poco Sí. de lo que a uno le pasa internamente. Yo creo que también suma atreverse a conocer gente nueva, ¿no? Atreverse a conocer gente Sí. nueva, atreverse a conocer nuevos destinos. Por eso viajar es un acto de crecimiento más que disfrute mismo. Porque empiezas a conocer otras cosas y entonces vas alineándolo a lo que realmente tú quieres, ¿no? Está bien, Sí. pero ahí está, ahí voy. Viajás, vamos a tomar ese ejemplo. Viajás, ¿de qué manera viajás? ¿Viajás de una manera que tengas un guía turístico todos los días y que te facilite todo? ¿O viajás solo a explorar el mundo o a explorar la ciudad que quieras ir? Modo Y esponja, ¿viste? Para absorber entonces, lo que uno va pueda. tomando decisiones. A ver, puede ser bueno o malo cada cosa o cada etapa, pero eso es lo que uno tiene que saber, digamos. Entonces, tomo también lo que vos dijiste hace unos minutos atrás, de poder no solamente animarse, sino de
siempre que tenés alternativas, es un buen ejercicio, es decir, tomo la alternativa o el camino que hoy siento que me incomoda más. Claro. Me incomoda hablar desde, también, a mí me incomoda o me hace sentir mal hablar con tal persona en la calle. O me da prurito. Bueno, un día agarrar, ir y probar, andá, habla. Fíjate. Entonces, ahí es donde uno empieza a expandir Sus conocimientos y a su potenciar experiencia, sus exacto. fortalezas. Sí, Empezás tal a cual. abrirte, bueno, no sé, me parece que puede ser infinito, pero ahí te empezás a animar a romper con estructuras. Excelente, Mati. Impecable. De verdad que disfruté mucho este episodio. Te agradezco por venir. Daniel, Siento que un dejamos placer. mucho valor al que está del Gracias. otro lado, así que nada, nos vemos en un Gracias próximo para mí episodio. también. Un Chau, chau. placer, un placer.